Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, Banco Sabadell y Cabify. Seguimos con el ciclo electoral y hoy tenemos la satisfacción, la alegría de recibir de nuevo a la alcaldesa de Madrid, nuestra alcaldesa, doña Manuela Carmena, que va a presentar al candidato de la formación Más Madrid, a la que ella misma pertenece, a la Comunidad de Madrid, el señor Errejón. Querida Manuela, la tribuna es suya. Muy buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias, como siempre, a los organizadores de estos foros, porque la verdad, los mismos, ustedes lo saben y nosotros también, son absolutamente imprescindibles en todos los momentos, diría yo, pero mucho más en los momentos en los que las tensiones verbales se agudizan y parece que nos separan unos de otros grandes distancias de incomunicación. Esa necesidad de aglutinar la sociedad, esa necesidad de entendernos como sociedad, entendernos como ciudad, entendernos como país, hace que estos foros, yo diría que son absolutamente irrenunciables. Así que muchísimas gracias también a todos los organizadores. Bueno, me toca a mí el honor de presentar a Íñigo Errejón y yo creo que ustedes saben algunas cosas de él, pero seguramente otras no. Fundamentalmente por una razón, porque aunque es muy conocido, naturalmente no podía ser de otra manera, es muy joven y por tanto, pues como es muy joven, ha tenido menos posibilidad de que le conozcan que otras personas que tenemos más edad. Íñigo tiene 36 años, ¿es así, verdad, Íñigo? Bueno, y creo que es Capricornio, ¿no? Bueno, esos datos son importantes para lo que pueda venir hacia adelante, ¿no? Bueno, sin perjuicio de esta pequeña broma, me parece que es importante, aunque sea rápido, explicar un poco cuál es la trayectoria suya vital. Cuando estamos en época de elecciones, yo siempre insisto que es imprescindible conocer a las personas, no solamente conocer a las siglas, no solamente conocer las ideas, sino conocer los perfiles personales, cómo son, cómo se comportan, cuál es, digamos, esa línea de vida que nos hace darnos cuenta de lo más importante que yo creo que es en la representación política, que es la confianza, la seguridad que esperamos obtener de ellos, ¿no? Bueno, por eso yo les cuento que Íñigo es un joven que nace en una familia de izquierdas. Como él dice, me resultó una anécdota muy interesante, que él decía que la canción que su madre utilizaba para dormir era aquella tan bonita que despertó de la dictadura al país portugués, aquello de Grándola Vila Morena, ¿no? Y dice Íñigo que él oyó Grándola Vila Morena, pues como supongo que todos los niños y todos los mayores, cuando hemos intentado dormir a una criatura, pues hemos dejado en el marco de sus sueños esos rumores, esos ritmos, ¿no? Y él dice, yo no sabía que era ni lo que significaba, pero yo soy un niño que me acunaron con Grándola Vila Morena, ¿no? Y eso es importante, porque eso quiere decir que él vivía en una familia en que la preocupación por la política, entendida la política como esa manera de conseguir que la vida sea mejor para todos, muy relacionada a que padre y madre pues habían vivido todos los procesos de desarrollo de la transición, pues le hizo que fuera desde muy pronto pues un espectador comprometido en algunas acciones tan importantes como todas aquellas manifestaciones en relación con la guerra de Irak. Me supongo yo que ese niño, como otros niños, yo también recuerdo, por ejemplo, que siendo mi hijo muy pequeño, también vivió algo parecido y nos reíamos mucho de él cuando hablaba de la manifestación, porque él había empleado un término nuevo que decía la manifestación. Me imagino que, como sucede muchas veces en la infancia, pues aunque haya una deformación divertida de lo que uno ve,
esa lucha constante por la justicia, esa lucha por determinar que la guerra era injusta, etcétera, pues fue positiva y le fue formando. Escuela pública, universidad pública, doctorado en California y una tesis cum laude, sobresaliente cum laude. Eso es un poco su trayectoria, ¿no? ¿Qué decir entonces de una persona que tiene esta trayectoria? Pues yo creo que estamos ante una persona que sin duda nos inspira confianza y que se mueve en un marco, por lo que ahora les voy a explicar, muy interesante, que es el de los nuevos politólogos. Yo recuerdo que en torno a los años 70 y en los años 80, las personas que llegaban a la política fundamentalmente eran personas licenciadas en Derecho. Después también hubo personas licenciadas en Economía. No sé si ahora vamos a vivir la era de los politólogos. Yo creo que en los 2000 empezó a haber politólogos y ahora ya están extendidos y forman parte de nuestro tejido político, ¿no? Lo que ocurre es que Íñigo ha sido un politólogo que, estando, digamos, enmarcado en la estructura doctrinal de la universidad, de alguna manera muy pronto se ha identificado con la realidad. Yo creo que ha sido un politólogo que ha dejado de ser politólogo para ser político, ¿no? Para asumir la realidad, para entenderla, ¿no? Que Íñigo es muy inteligente, pues lo sabe todo el mundo. Entonces casi no tendría sentido que yo lo dijera. Lo dice su currículum universitario y cuando se le escucha uno lo aprecia, ¿no? Pero yo quería decir que la inteligencia de Íñigo es una inteligencia diferente, es una inteligencia social. Yo sé que desde que el doctor Goldman habló de la inteligencia emocional, se ha dado muchas vueltas a eso de las dos inteligencias, pero mucho antes de que Goldman dijera eso, ya estaba en el discurso sobre la inteligencia la idea de lo que se llamaba la inteligencia social. ¿Y por qué es así? Porque efectivamente hay una inteligencia, que es la inteligencia puramente cognitiva, que nos ayuda con las estructuras de memoria y con nuestras capacidades a resolver problemas cognitivos, pero después hay otra muy importante inteligencia, la inteligencia social, que es la habilidad de comprender y motivar a las personas. Y de verdad yo creo que Íñigo es muy inteligente, pero es muy inteligente social, tiene una gran inteligencia emocional. Y eso es lo que le ha significado que de alguna manera él esté constantemente haciendo una tarea importantísima para un político intelectual que viene de la politología, que es estar reinventando constantemente conceptos que se pueden quedar en los libros o se pueden quedar en los estudios, en los análisis, en los ensayos. Porque Íñigo dice cosas tan importantes como que él no quiere ser profeta, que él lo que quiere es trabajar el mientras tanto. Qué importante, no es un profeta. Muchas veces es fácil en los ensayos ser profeta, pero no en la vida, no en la acción. Él dice que le preocupa por encima de todo la transversalidad y que necesita no tener miedo a dudar. Son expresiones suyas que nos describen la personalidad que tenemos delante. Una persona que es consciente de que la realidad en sí misma es el elemento determinante para poder llevar a cabo una buena política. Y quizá por eso él y yo nos hemos conocido y hemos coincidido. Cuando desde el Ayuntamiento de Madrid yo me esforcé por poner en evidencia que era necesario entender la política de otra manera, que había que entender la política como una dedicación a lo público, que puede ser simplemente un espacio dentro de una vida personal, que no hay por qué entender la política como una carrera exclusiva en el marco de las estructuras jerárquicas propias de los partidos políticos, que no podían ser los partidos políticos los elementos de selección de las personas que necesita hoy día la política, sino que la política tenía que estar muy abierta. Teníamos que llamar a personas de toda índole, con todo tipo de currículums personales, pero que estaban relacionados con la vida para que vinieran a la política. Yo creo que eso es lo que hizo que nos entendiéramos y que le pareció interesante a Íñigo el participar en esta plataforma electoral que significa Hoy Más Madrid. De las primeras veces, hace ya mucho tiempo, que yo conocí a Íñigo, un día hablando sobre las cualidades que debía tener no tanto un politólogo como un político, yo le dije que un político debe estar enormemente enamorado del ser humano. A un político le deben interesar muchísimo las personas. Yo creo que es un elemento determinante y que tiene que ver mucho con las características que me refería de su inteligencia social. Y yo creo que él lo tiene.
ahora vamos a tener la ocasión de escucharle. Muchísimas gracias. Bueno, a ver qué dice uno cuando le presentan así. Muchas gracias, Manuela, muchas gracias, alcaldesa. Gracias a todos ustedes, a todas ustedes por acudir, a los representantes de organizaciones sociales, civiles, empresariales, sindicales. Gracias por acompañarme. Miren ustedes, al principio, lo primero, una declaración de intenciones. De Manuela Carmena y del Ayuntamiento de Madrid, ya lo he dicho en anteriores ocasiones, he aprendido que la clave en la política, cuando uno quiere hacer política transformadora y útil, es ser capaz de combinar la más firme convicción en los ideales con la más pragmática capacidad de adaptación a la realidad y de adaptación a un terreno que es siempre cambiante y que exige siempre voluntad de entendimiento. Y nosotros vamos a necesitar mucho de eso, y entro ya ahora en materia, porque estamos a 5 días de la posibilidad de un cambio histórico tras 25 años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Pero la cuestión no es que haya un cambio de partido político al frente de una administración. Eso es un cambio, pero a veces puede ser un mero cambio, digamos, un mero recambio de las personas o de los colores que ocupan una posición. En Madrid estamos llegando a una situación de fin y de agotamiento de ciclo y, por tanto, lo que tenemos que discutir o en lo que tenemos que gastar nuestras energías no es tanto en la discusión entre partidos políticos o entre siglas, sino en la discusión de cómo tendría que ser el ciclo que espero y que las encuestas predicen que se podría abrir a partir de dentro de 5 días, a partir del próximo domingo. Hemos insistido varias veces durante esta campaña electoral que en Madrid, no en los discursos, en la práctica, en el día a día, hay 2 modelos de cómo se pueden hacer las cosas. Existe el modelo del desgobierno de la Comunidad de Madrid, 3 presidentes en 4 años. Es posible que ustedes no recuerden el nombre del presidente actual y, desde luego, es posible que no recuerden una medida de este gobierno más allá de sus escándalos. Y está el modelo del Ayuntamiento de Madrid. Y aquí siempre hago una nota al pie porque me parece de rigor, porque si hacemos política amnésica, entonces vale todo. Yo quiero recordar que cuando hace 4 años todavía no se había producido el cambio político en el Ayuntamiento de Madrid, había quienes pronosticaron fuga de empresas, plagas de langostas, plagas de langostas no, pero fugas de empresas, sustitución de las juntas de distrito por soviets. Ayer Aguado volvía a citar a Lenin para no contestar si pactaba con Vox o no. Colapso de los servicios públicos y restricciones generales a las libertades de los madrileños. Y hoy es evidente que nada de eso ha ocurrido. Lo único, además de eso, es evidente que todos los que las pronosticaron, nadie se ha retractado. Necesitamos vivir en un país en el que cada uno diga lo que quiera, pero que luego asuma las consecuencias de aquello que diga. Por lo menos que las asuma, que tenga el coraje político de asumir, de hoy salir y decir, miren ustedes, era mentira. El cambio político no ha producido ningún colapso, no ha producido ninguna fuga de inversiones, no ha producido el desmoronamiento de la ciudad ni de las instituciones. Muy al contrario, ha ayudado a limpiarlas, ha ayudado a la transparencia, ha ayudado a reducir deuda y ha ayudado a garantizar más y mejor que se gobierna para el conjunto de los ciudadanos. ¿Qué tenemos que hacer en la Comunidad de Madrid? Pues se lo resumo en 3 ideas, que desarrollo brevemente y luego, si acaso en las preguntas, podríamos extendernos más. Tenemos que reconstruir la comunidad, porque la región de Madrid hoy no es una comunidad. Y ahora me detendré en ello. Tenemos que poner orden. Y cuando decimos esto, hay mucha gente que se sorprende, pero en Madrid hace falta un gobierno de cambio para que ponga orden. Y tenemos que emprender la transición ecológica de nuestra economía. Reconstruir la comunidad, poner orden, emprender la transición ecológica de nuestra economía. Por lo primero, tenemos que reconstruir la comunidad porque la Comunidad de Madrid está rota, está fracturada. Y el elemento fundamental que la ha fracturado es la desigualdad entre personas, la desigualdad por origen y la desigualdad territorial. No ha habido una estrategia para el conjunto del territorio, para vertebrar el conjunto del territorio de la Comunidad de Madrid. Y por eso hay 10 años de esperanza de vida según si has tenido la suerte de nacer al borde de la A6
o has nacido al borde de la A3, ¿no? La desigualdad ha hecho que en la región más rica de España haya 1 de cada 3 niños en situación de pobreza y riesgo de exclusión social. Ha hecho que el ascensor social se haya roto, es decir, la quiebra fundamental de la clase media. Hoy todos los expertos saben que para predecir qué será de tu vida en Madrid, más que atender a tus horas de trabajo, a tu mérito o a tus estudios, hay que atender a tu código postal, a dónde has nacido, a cuál es tu apellido. Les invito a ustedes a hacer un mínimo experimento sociológico. En la mayor parte de los foros donde nos reunimos, todo el mundo vive en el mismo sitio. La inmensa mayoría de la gente viene de los mismos lugares y la inmensa mayoría de los madrileños vive en lugares muy diferentes donde las oportunidades son muy diferentes. Que se rompa el ascensor social en Madrid significa fundamentalmente que se rompa la confianza en el futuro. Siempre hablamos, cuando hablamos del Pacto de la Transición, hablamos de su componente político, el acuerdo de 1978. Nos falta, a continuación, hablar del componente social. Poca gente recuerda que antes del pacto político vinieron los pactos de la Moncloa y que el sustento del acuerdo político fue antes un acuerdo social, que hizo posible la estabilidad política. ¿Y en qué consistía ese acuerdo social? Ese acuerdo social consistía en un contrato que aseguraba que los hijos de las familias más humildes o trabajadoras podían tener buenas expectativas en la vida gracias a un conjunto de disposiciones, instituciones y normas que aseguraban la igualdad de oportunidades. No la igualdad de partida, pero la igualdad de oportunidades. Bien, 25 años de desgobierno y de políticas regresivas en la Comunidad de Madrid han roto el ascensor social y, por tanto, han quebrado la clase media y, por tanto, han quebrado la estabilidad política. Cuando se habla de la necesidad de lograr y de recuperar la estabilidad política, hay que dar menos sermones vacíos sobre el consenso y la necesidad del acuerdo. Es la estabilidad social la que garantiza la posibilidad de la estabilidad política. Es imposible construir estabilidad política, normalidad política sobre sociedades desestructuradas. La desigualdad, al mismo tiempo, nos sale profundamente cara. Esto lo he repetido mucho en campaña y me van a permitir que lo diga. Iba a decir la última vez, pero me quedan 4 días de campaña, la antepenúltima vez. La desigualdad sale muy cara porque a los madrileños nos hace desperdiciar talento. Hoy están naciendo en la Comunidad de Madrid neurocirujanas o desarrolladores de videojuegos o abogadas o ingenieros que, si nacen en Las Rozas, tendrán más facilidades de llegar a serlo, pero si nacen en Parla, tendrán más dificultades de llegar a serlo. ¿Eso es un problema para sus familias? Sin duda. Pero eso, y es de lo que les quiero persuadir, es un problema también para el conjunto de la región de Madrid. Perdemos talento, desperdiciamos talento. Save the Children dice que las posibilidades de un niño de origen humilde de repetir cursos son 8 veces las de un niño de origen más acomodado. Eso no es un problema exclusivamente para ese niño, es un problema económico que nos sale carísimo. Nosotros nos estamos permitiendo el inconsciente y absurdo lujo de desperdiciar talento al haber roto la igualdad de oportunidades y a eso le tenemos que poner fin. Pero la desigualdad también es cara porque lo que no paliamos al principio lo acabamos pagando al final. Las enfermedades derivadas, por ejemplo, de la peor alimentación en las zonas más populares acaban pagándose mucho más en la sanidad pública después. El resultado de que la exclusión social suma a gente en un bucle de exclusión y de pobreza del que no puede salir nos hace que todos después nos gastemos mucho más dinero en servicios sociales. Les quiero persuadir de que una comunidad próspera y rica no es una comunidad partida, en la que a unos pocos le va muy bien y la mayoría sobrevive con dificultades, sino una comunidad cohesionada que es capaz de hacerse cargo del conjunto de sus habitantes. La precariedad, por último, está lastrando el consumo de los madrileños y de las madrileñas y además está dificultando la formación de familias. Me preocupa cuando los políticos de las formaciones políticas de la derecha defienden el derecho de los niños solo hasta que nacen. Y se olvidan de que después de nacer hay que garantizar escuelas infantiles, hay que garantizar el derecho a la vivienda, hay que garantizar la conciliación laboral. No es verdad que los jóvenes madrileños no tengan familia o no formen más familias porque haya ninguna ideología de género o estas cosas absurdas que se dicen que se lo impida.
es que las condiciones materiales para formar una familia cada vez son más difíciles. Los salarios, los alquileres, las escuelas infantiles, la posibilidad de tener servicios sociales auxiliares, cada vez dificultan más la formación de familias. Por tanto, en primer lugar, reconstruir la comunidad, volver a ser una comunidad de gente en la que no impera la ley de la selva, el sálvese quien pueda, sino que impera la capacidad de cuidarnos y de mirar al futuro juntos, aprovechando el talento de todos y cada uno de los madrileños. En segundo lugar, poner orden. Poner orden tiene una parte muy fácil, muy gráfica, que todo el mundo se imagina. Tanto la Fiscalía como la Guardia Civil se han quejado en diversas ocasiones de la falta de colaboración, son palabras que cito textualmente, de la falta de colaboración del Gobierno regional cuando se investigan asuntos relativos a las cuentas públicas de los madrileños en la región de Madrid. La parte más gráfica y más evidente de poner orden es que la Policía y la Guardia Civil tengan que dejar de jugar al ratón y al gato y se les facilite información sobre los contratos, sobre la deuda, sobre el conjunto de lo que se ha hecho con el dinero de los madrileños durante estos 25 años. Pero tiene 3 elementos más que quiero destacar. En primer lugar, quiero ser presidente de una comunidad en la que se cumplen las normas, en la que las cumplen todos. En la Comunidad de Madrid las normas ya las cumplen las familias trabajadoras, los autónomos y las pymes, pero hay unos pocos que durante mucho tiempo no han cumplido las normas. Y ese, de nuevo, es un factor antieconómico. ¿Por qué antieconómico? Porque es un factor que desincentiva la competitividad. No voy a decir ningún secreto, es algo que todos ustedes saben, aunque se diga poco. Una buena parte de la posibilidad de la contratación pública en la Comunidad de Madrid o de llevarse ayudas del Gobierno regional o de la colaboración público-privada no ha sido para quien lo hacía mejor. Ha sido para quien estaba mejor relacionado con un estrechísimo cogollo político, no particularmente productivo, que habla mucho en nombre del tejido empresarial, pero que no es particularmente productivo y que, por tanto, ha desincentivado la competitividad. En Madrid, lo más útil, en la región de Madrid, lo más útil durante mucho tiempo no ha sido hacerlo mejor, no ha sido innovar, no ha sido generar más empleo, ha sido estar más cerca del poder político. Me perdonan la expresión, tiene narices que lo diga yo y no lo digan aquellos que se autoproclaman liberales, pero el poder político en la Comunidad de Madrid ha sido un factor de desincentivar la competitividad, de desincentivar la posibilidad de hacerlo mejor, porque no ha primado el hacerlo mejor, el innovar más, el generar más empleo, sino el hacerlo más cerca y con más favores del poder político. La contratación pública, pues, que es en torno al 35-40% de la economía regional, tiene que empezar a ponerse al servicio de objetivos de desarrollo del conjunto de la región. Tiene que empezar a volcarse en las pequeñas empresas y en los autónomos madrileños, y no solo en 2 o 3 empresas multiservicios que proveen de todo. Tiene que volcarse para las empresas que generan empleo aquí, que tributan aquí, y tiene que volcarse con criterios no solo del que lo hace más barato. Se tiene que acabar las subastas a la baja, se tiene que acabar la economía del low cost, porque no podemos competir con las economías, digamos, de las periferias en hacerlo más barato. Tenemos que competir por hacerlo mejor. Y, por tanto, los criterios para la contratación con la administración pública tienen que ser un poquito más exigentes. Tienen que primar que se genere empleo aquí. Tienen que primar a las empresas que hagan públicos sus datos sobre la brecha de género en los salarios. Tienen que primar a las empresas que no hayan sido sancionadas por la inspección laboral y tienen que primar a las que sean de cercanía y a las que generen empleo aquí. Y para los autónomos es absolutamente fundamental no solo una ley de segunda oportunidad, no solo una prestación por cese de actividad, sino también reducir los tiempos de pago. El Ayuntamiento de Madrid ha conseguido reducirlos a 30 días. Esto parecerá poco importante a una gran empresa, porque una gran empresa 30 días lo puede ajustar en su balance. Para una pequeña empresa o para un autónomo que le reduzcan el tiempo de pago puede ser la diferencia entre aguantar un mes o no aguantarlo. El último elemento de poner orden es el relativo a la vivienda. Si ustedes tienen un amigo o amiga que viene de fuera y que viene a vivir a Madrid, al conjunto de la Comunidad de Madrid, lo primero que les dice es que ¿cómo hacemos para aguantar con estos alquileres? Pues bien, hay que tomar cartas en el asunto para asegurar que la Constitución se cumple. En primer lugar, necesitamos hablar con el Gobierno nacional. Creo que el próximo Gobierno autonómico que salga de las urnas vamos a estar en mejor disposición para hablar con el Gobierno nacional, porque los ayuntamientos necesitan la competencia para regular los alquileres en los barrios y en las zonas que están más tensionadas y necesita poder fijar un precio máximo, como hacemos, por cierto, con otros servicios que hemos considerado esenciales, que en este sentido no es nada nuevo. Necesitamos aumentar el parque público de vivienda en régimen de alquiler social. Necesitamos movilizar la vivienda vacía,
prohibiendo que se le vuelva a vender vivienda pública pagada con el dinero de todos a fondos buitre, pero también haciendo un acuerdo con los pequeños tenedores de vivienda. Nosotros les queremos ofrecer un acuerdo, que es que nos encargamos de la rehabilitación energética de las viviendas, generando empleo, reduciendo la factura de las familias que viven en ellas, y a cambio les vamos a solicitar que, si lo tienen a bien, las saquen al mercado para producir más oferta y para poder bajar los precios del alquiler, que en el conjunto de la Comunidad de Madrid, no es solo en el centro. Creo que el municipio donde más ha subido es en Navalcarnero, que ha subido un 25%. Por tanto, es un problema que tenemos, que es regional. Seamos capaces de bajar los precios de la vivienda. Es absolutamente insostenible que a las familias madrileñas se le vaya de media un 44% de renta en los alquileres. Eso, además, detrae mucho dinero del consumo que podría estimular la actividad económica. El último punto. Casi nadie niega, digo casi nadie porque ya en estos tiempos, nadie autorizado niega que estamos ante una crisis ecológica, que se expresa básicamente porque ya consumimos recursos como si tuviéramos un planeta y medio. Pero todo el mundo sabe que no tenemos un planeta y medio. Así que algo tenemos que hacer. Esto parece evidente, ¿verdad? Nadie lo discute. Algo tenemos que hacer. Me pareció escandaloso que durante la última campaña de las elecciones generales este tema no apareciera. No se me ocurre un tema más importante del que nos tengamos que encargar con más atención, con más urgencia y con más vehemencia que el tema de que estamos imposibilitando las condiciones de vida para las siguientes generaciones, porque ya habitamos el planeta de una forma no responsable que no soporta la capacidad de recarga de los recursos naturales en el planeta. Así que es evidente que afrontamos una crisis ecológica. Ahora, esa crisis ecológica no debe ser motivo de catastrofismos. Es también una inmensa oportunidad económica y social. Pero es una oportunidad económica y social si somos capaces de hacer planes, si somos capaces de planificar a largo plazo. Uno de los elementos peores que ha tenido la corrupción y el desgobierno en la Comunidad de Madrid no ha sido solo el moral, que nos avergüence lo que hemos visto, ha sido la incapacidad de nuestros gobernantes para hacer planes más allá de un año, porque no sabían si ellos estarían allí al año siguiente, porque no sabían si podían confiar en el que tenían al lado, porque había una situación del sálvese quien pueda. Tenemos que reconstruir la Comunidad de Madrid también para poder planificar a futuro. Y en ese sentido, de las primeras cosas que tenemos que hacer es declarar, lo hizo Corbyn en el Parlamento, lo hizo el Parlamento británico a instancias de Corbyn, declarar la situación de emergencia climática, constituir una mesa de emergencia climática entre la Comunidad de Madrid y el conjunto de los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho mucho para mejorar la calidad de vida, la calidad del aire y la salud de los ciudadanos madrileños, pero lo ha hecho con una Comunidad de Madrid remando sistemáticamente en contra. Y tenemos que dejarnos... les confieso que me molesta un poco cuando las autoridades se dedican a hacer un poco como de Paulo Coelho o de libros de autoayuda, diciéndole a la gente que tiene que emprender, como con discursos de coaching, que tienen que emprender. La primera que tiene que emprender es la Comunidad de Madrid. El primero que tiene que emprender es el Gobierno regional para estimular proyectos de colaboración público-privada en el que nos ponemos a la cabeza de la necesaria reforma en un sentido de eficiencia energética de nuestra economía. Nosotros hemos calculado que se pueden generar en una legislatura 50.000 empleos verdes. ¿En qué sectores? En primer lugar, queremos reducir al 50% el uso de energías fósiles y energías contaminantes para el 2030, que se conviertan en un 100% para el 2050. Eso exige inversiones que sin duda van a traer después capital privado y que van a ser rentables, pero primero exige valentía pública para liderar ese sector. Queremos rehabilitar, para comenzar un proyecto de rehabilitación energética de las viviendas, 115.000 viviendas, esos son 400 millones de euros. ¿Para lograr qué? Para lograr que sean más cálidas en invierno y que se necesite menos dinero para calentarlas, para lograr que sean más frescas en verano y se necesite menos dinero para enfriarlas, para bajar la factura de la luz de lo que pagan las familias. Hemos calculado que a 1 euro el metro cuadrado, eso significa una casa de 60 metros cuadrados, 60 euros de factura de la luz frente a lo que puede estar pagando hoy, y por tanto liberar renta para que los hogares puedan consumir más y eso estimule la economía. Pero eso significa también la dotación en todos los edificios de placas solares para que puedan autoabastecerse e inyectar energía al circuito, o la dotación en todos los edificios de
puntos de recarga eléctrica, de zonas de reciclaje que permitan que nos acerquemos a una economía de residuo cero, de rampas y ascensores que aseguren la movilidad y que aseguren que no hay nadie en soledad no deseada. El Ayuntamiento ya ha comenzado a hacerlo con el proyecto, se llama Proyecto Madres, ¿verdad? Con el Proyecto Madres ya ha comenzado a hacerlo y queremos desarrollarlo en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Es también el transporte, otra forma de transportarnos y la integración del conjunto de la información del transporte a través del Big Data, y es también el sumarnos a la revolución tecnológica, a la revolución de la economía digital. Para esto, insisto, necesitamos recuperar la igualdad de oportunidades y tener un gobierno que tenga planes para las próximas décadas, tener un gobierno que sea capaz de liderar una revolución industrial verde, una industrialización verde en el conjunto de la Comunidad de Madrid, porque no podemos competir por ser una economía de bajo coste, no podemos competir por ser una economía low cost. Es imposible competir con China en ese sentido. Tenemos que competir por hacerlo mejor, y eso pasa por mayor eficiencia energética, eso pasa por la revolución verde, eso pasa por la apuesta por la economía digital. Y 3 anuncios, y les dejo ya a ustedes que pasemos a las preguntas, que tengo algunas virtudes y sobre todo el defecto de la falta de concisión, ¿no? De la falta de capacidad de síntesis. Necesitamos una ley de reconocimiento de las familias monoparentales, que son fundamentalmente familias monomarentales, para que puedan acceder a los mismos recursos y a las mismas ayudas que las familias numerosas. Está bien que se hable de proteger a las familias, pero hay que proteger a las familias tal cual son, y cada vez hay más familias monomarentales que son, por cierto, en las que se concentra el grueso de la precariedad, de las dificultades y de la pobreza. Es en esas familias en las que nos tenemos que volcar para que accedan a los recursos, a las ayudas o a los descuentos en igualdad de condiciones que las familias numerosas. Para enfrentar el mismo reto de el mismo problema que tenemos de natalidad en la Comunidad de Madrid, que en realidad es en el conjunto de España, necesitamos que la renta mínima en Madrid se extienda a una prestación por cada hijo a cargo, porque no vale con deducciones fiscales para las actividades extraescolares o para el uniforme de los niños. Eso se lo puede permitir precisamente quien menos lo necesita. Hace falta que la renta mínima tenga una prestación extra por hijo a cargo. Y hace falta invertir, volcar las prioridades en la Comunidad de Madrid e invertir en educación, que no es gasto, sino que es inversión. Y eso pasa, quiero empezar por quiero mostrarles, el sándwich completo, el principio y el final. Ayer estuve reunido con los rectores de las universidades públicas madrileñas, que reconocen una situación de colapso y de estrangulamiento, que reclaman que pueda haber planes plurianuales de financiación con rendición de cuentas, con evaluación de los objetivos cumplidos. Y aquí quiero romper una lanza, porque se dice sistemáticamente que no hay ninguna universidad española entre las 200 mejores del mundo, pero tampoco hay ningún presupuesto español entre los 200 mayores de las universidades del mundo. No podemos esperar tener los resultados de los 200 mayores con inversiones que son a veces hasta un 20%. Si queremos poder competir con las 200 mejores universidades, entonces hay que financiarlas como están financiadas las 200 mejores universidades, porque hay mucho profesional y docente haciendo muchísimo con medios muy inferiores. Y me ha dado envidia durante esta legislatura un Ayuntamiento de Madrid construyendo 13 escuelas infantiles y una Comunidad de Madrid que ha construido 0. Todos los pedagogos y las pedagogas saben que la edad determinante para la formación y para el aprovechamiento de las capacidades de los individuos son los primeros años. Y por eso quiero que la Comunidad de Madrid lidere la construcción de 50 escuelas infantiles en todo el territorio para asegurar que no perdemos, que no desperdiciamos el talento de un solo madrileño ni de una sola madrileña, haya nacido en el barrio o en el pueblo que haya nacido. Reconstruir la comunidad, poner orden, emprender la transición ecológica para generar 50.000 empleos verdes, que es el frontispicio del proyecto con el que creemos que en 5 días podemos no solo cambiar de gobierno, sino cambiar de época histórica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias, candidato de Rejón.
Pedro González, del debate de hoy, dice: acaba otra legislatura y otra vez sigue sin resolverse la gran herida que estrangula el norte de Madrid. ¿Por qué habrían de creerles los madrileños esta vez, si es que tienen de verdad algún interés en resolverlo? Luis Ángel Robles les pregunta a los dos si apoyarían al Ayuntamiento para sacar del impasse el proyecto Nuevo Madrid Norte. José Luis Heras Ceremín, en el mismo tema: ¿cree usted que la alcaldesa Carmena debe intentar aprobar el proyecto Madrid Nuevo Norte para echar a andar la operación Chamartín, o debe esperar a que se resuelvan las elecciones? Eladio del Prado, de Crónica Global, dice: la pasada semana dijo la señora alcaldesa en este fórum que habría una reunión extraordinaria del Ayuntamiento. El domingo dijo que no, para aprobar la operación Chamartín. ¿Qué va a hacer? Elena Sánchez, de la cadena SER, entraría... Bueno, esa es otra pregunta que la dejo para después, pero también se refiere al tema de Madrid Nuevo Norte. Gracias por las preguntas. Les tengo que defraudar porque no son mis competencias y tengo a mi lado a la alcaldesa de la Ciudad de Madrid, que es quien gobierna junto con su equipo la Ciudad de Madrid. A mi entender, muy bien. La información que tengo es que la Comunidad de Madrid ha resuelto muy tarde, a última hora, las posibilidades o los permisos para que el Ayuntamiento de Madrid pudiera desarrollar un proyecto que llevaba mucho tiempo atascado y que ha sido capaz de desatascar, y lo ha hecho en una semana particularmente complicada. Y no creo que tenga que explicarme mucho al respecto, porque todos ustedes saben que estamos en la semana de recta final de la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas. Pero eso le compete a la alcaldesa y al equipo de gobierno, que es quien dirige la Ciudad de Madrid. Elena Sánchez le preguntaba precisamente a la señora Carmena: el Partido Popular ya ha dicho que irá a la reunión de hoy para Madrid Nuevo Norte y nos gustaría conocer su opinión. Bueno, voy a hacer una excepción. Creo que normalmente en este foro quien debe contestar las preguntas es la persona que ha venido precisamente para que conozcan ustedes cuál es su programa y cuáles son sus ideas sobre lo que estamos debatiendo. Entonces, tomo la palabra simplemente para decir que saben ustedes que está convocada una reunión dentro de unas horas en el Ayuntamiento de Madrid y que estamos precisamente trabajando en ese terreno. Creo que no es necesario que yo insista. Madrid Nuevo Norte es un proyecto de este Ayuntamiento en el que está empeñado en conseguir que cuanto antes se pueda aprobar. Muchas gracias. Jorge Ramón Díez dice: subir o bajar impuestos será decisivo para el desempate entre el bloque de izquierda y el de derechas. ¿Reinstaurar el impuesto de sucesiones y el de patrimonio es tan esencial para ustedes? ¿No corren el riesgo de acabar con una ventaja competitiva de Madrid? Gracias. No coincido con la formulación de la pregunta, pero eso puede pasar, es normal. Yo nunca creo que sobre fiscalidad la pregunta sea si subir o bajar. Yo sobre fiscalidad siempre me planteo otra pregunta: ¿a quién? En mi opinión, hay que bajar el primer tramo, el tramo mínimo, el que paga todo el mundo. En primer lugar, la gente que tiene menos recursos, del IRPF, del 9%, el tramo autonómico, del 9% al 8,5%, y hay que dejar de bonificar, es decir, de regalar, es decir, de perdonar el impuesto de sucesiones y de patrimonio a quienes más tienen. Estoy hablando de 4.000 madrileños. El impuesto de patrimonio está bonificado al 99% para quien tenga más de 6 millones de euros. Eso no es clase media, ¿eh? Para quien tenga más de 6 millones de euros, queremos bonificarlo solo al 60%, y el impuesto de sucesiones, que también está bonificado al 99%, para quien deje en herencia más de 1 millón de euros, queremos bonificarlo solo al 60%. Y aquí, miren ustedes, quiero ser franco. Es mentira que se puedan mantener las prestaciones sociales e invertir en la modernización de nuestro aparato productivo al mismo tiempo que bajando las cargas fiscales. Solo se consigue ese milagro económico metiendo el conejo debajo de la alfombra, y el conejo se llama deuda, que es un impuesto a nuestros hijos. ¿Cómo se ha conseguido el milagro fiscal madrileño? Con el masivo endeudamiento, claro. Y ahora alguien se tendrá que hacer cargo de esa deuda, ¿verdad? ¿De dónde ha salido esa deuda? Esa deuda ha salido de decir que se pueden hacer las dos cosas a la vez. No se pueden hacer las dos cosas a la vez. Si se quieren tener laboratorios, innovación
campus en el sur de Madrid de innovación en nuevas tecnologías, modificar la formación profesional asociándola a las universidades, porque tenemos una formación profesional que en realidad enseña oficios que están dejando de existir y los nuevos oficios no los enseña. Tuve una reunión con un grupo de gamers, de chicos, que el mayor tendría 20 años, que están generando una cantidad de dinero asombrosa y que ninguno de ellos ha aprendido a hacer lo que hace en ningún sitio. Porque no hay sitios donde se enseñen, por ejemplo, no hay módulos para aprender la generación de contenidos digitales o la generación de contenidos en Internet. Tenemos que reformar la FP, tenemos que liderar con una agencia madrileña de I+D+I la transformación y la diversificación de nuestro aparato productivo. Madrid no puede seguirse basando solo en el sector inmobiliario y en el trabajo barato y en el turismo de bajo valor añadido. Está muy bien que lo atraiga, pero hay que atraer turismo diversificado para toda la región, de más valor añadido, concentrado en más sectores, porque tenemos muchas más cosas que ofrecer. ¿Todo eso cómo se hace? Pues miren ustedes, para todo eso hace falta un gobierno que lo facilite, que abra posibilidades para que después el sector privado pueda hacer negocio. No comparto, lo explicó el otro día la alcaldesa de forma, en mi opinión, muy brillante, no comparto esa idea de que el mejor lugar donde está el dinero de la gente es exclusivamente en sus bolsillos, porque el día que te da un infarto no puedes hacer una subasta. El día que te da un infarto necesitas una ambulancia, ¿no? Y cuando tienes que irte de repente de Madrid a Barcelona porque puedes cerrar un trato ahí, te viene bien que haya un tren de alta velocidad. Y si tuviéramos que hacer una recolecta por cada tren de alta velocidad, y te viene bien que los investigadores madrileños no se tengan que ir al MIT, sino que se puedan quedar aquí porque tengan proyectos de investigación aquí. Porque si se van al MIT, después lo patentan fuera y lo pagamos más caro. Aquí compramos la patente más cara. Para todo eso hay que invertir y para invertir hacen falta recursos. Y yo creo que en Madrid no hay que subir los impuestos, hay que equilibrar las cargas. El 99% de madrileños, las pymes, los autónomos, los asalariados, los pensionistas, ya pagan suficientes impuestos. Creo, sin embargo, que hay algunos a quienes hay que dejar de regalarles impuestos porque necesitamos poner esta comunidad en orden. Y creo, además, que no es cierta económicamente la teoría según la cual el capital o las empresas acuden a los lugares con fiscalidad más baja, porque se necesitan muchas otras cosas. Se necesitan buenas infraestructuras, se necesita buena formación de los trabajadores, se necesitan buenas conexiones con la economía global, se necesitan buenas redes de comunicación. No creo que haya que competir por abajo. Creo, y creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, que se puede competir por arriba y que Madrid tiene todas las condiciones para no estar compitiendo, en fin, no voy a decir a nadie para que no se ofenda a nadie, pero que no estar compitiendo con regiones periféricas, sino para estar compitiendo con las regiones centrales en la Unión Europea. Dionisio Revuelta dice: ayer, aquí mismo, el presidente de Ciudadanos anunció que promovería una iniciativa legislativa para blindar la educación concertada. ¿Más Madrid es una amenaza real a la libertad de los padres de Madrid a elegir el centro para sus hijos? No, la amenaza para que los padres puedan elegir el centro de sus hijos es que no tengan los suficientes recursos. Seamos claros, las libertades que están mediadas por el dinero que uno tiene en el bolsillo no son libertades, son privilegios. ¿Todas las familias madrileñas pueden llevar a sus hijos al British Council? Sí. ¿Y todas pueden pagarlo? No. ¿Así que son libres de llevarles? No. ¿Verdad? Para que haya libertad tiene que haber condiciones para que uno pueda elegir libremente. A mí me parece bien que quien quiera pueda llevar a sus hijos a la concertada, pero la base del sistema educativo madrileño es la educación pública y tiene que ser la educación pública, en la que nos estamos gastando un 2,5% del PIB y hay que gastarse un 5% del PIB, de la que han sido despedidos en los años de recortes 4.000 trabajadores que tienen que volver a ser contratados y que necesitamos 3.000 más para bajar las ratios y para que hagan su trabajo mejor. Cuando antes hablaba de la igualdad de oportunidades, Nelson Mandela decía que la democracia era que el hijo de un minero pudiera llegar a ser presidente. Eso se hace con la educación pública. Eso se hace con la igualdad de oportunidades para que cualquiera pueda desarrollar sus capacidades, haya nacido donde haya nacido. Y luego, por supuesto que quien quiera es libre de llevar a sus hijos a la concertada, a la privada o a donde quiera. Pero la base de la cohesión del sistema y de la no segregación es la pública. No construimos, ni siquiera en términos políticos, una sociedad muy cohesionada si
Los niños madrileños se educan todos por separado, en función de la renta de sus padres. Construimos una sociedad segregada, en la que los niños aprenden a no mezclarse. Y esa sociedad es luego mucho más difícil de tejerla. La base de la convivencia y de la igualdad de oportunidades es la pública. Es un discurso, en mi opinión, tramposo el que pone a discutir a la pública y a la concertada. Lo que hay que hacer es aumentar el trozo de la tarta. Pero básicamente porque me parece la mejor inversión económica que podemos hacer de futuro. Y aumentar el trozo de la tarta es doblar los recursos de la educación pública. No se trata de ponerlas a pelear, se trata de volcar los recursos en la educación y, eso sí, lo reconozco, asumir una prioridad. Mi prioridad, si soy presidente de la Comunidad de Madrid, es la educación pública. Y respeto, y voy a seguir respetando siempre, el derecho de los padres a llevar a sus hijos donde quieran. Pero no quiero que los padres tengan que estar compitiendo por poder llevar a sus hijos a una buena escuela. Quiero que las buenas escuelas estén en todos los barrios, sea uno del barrio que sea. Porque es que hay mucho talento de mucha gente y hoy lo estamos perdiendo en función del código postal en el que has nacido. Y eso es no solo es moralmente injusto, no solo es políticamente insostenible, sino que además es económicamente ineficaz. José María Entrena dice, a la vista de las encuestas, ¿le preocupa que el fraccionamiento de la izquierda sirva para, lo entre comillas, tirar a la papelera cientos de votos que podrían decidir la formación del Gobierno regional y también el municipal de Madrid? ¿Se cree usted las encuestas? ¿Esta semana será decisiva tanto para la señora Carmena como para usted? ¿La más decisiva? Empiezo por el final. Esta semana será absolutamente decisiva para los madrileños y las madrileñas. Nuestra suerte individual es menos importante. Yo sé que las elecciones municipales y autonómicas a veces reciben un poco menos de atención mediática de la que reciben las elecciones generales. Pero los centros de salud, el metro, las escuelas, eso se decide ahora, ¿eh? El conjunto, desde que uno se levanta hasta que se acuesta, la residencia de los mayores, el conjunto de los lugares y de las instituciones con las que tratamos en nuestra vida cotidiana están en juego ahora. Es ahora cuando se deciden. Yo sé que ahora se está constituyendo el Congreso y eso va a recibir mucha atención, muchas luces, muchas cámaras, pero llevo 2 años preparándome para este momento y en estos 2 años, escuchando, estudiando, preguntando y recorriendo, el grueso de lo que hace posible que seamos sociedad está en los municipios y en las comunidades autónomas. Y es ahora cuando se juega. Ahora, sobre las encuestas. Las encuestas, ser encuestador hoy en España es un oficio al que le tengo mucho respeto porque es un oficio de riesgo, es complicado, nos movemos mucho, cambiamos mucho, así que las encuestas son fotos, veremos, y salen muchas, en muchos sentidos. Creo que todas las encuestas cogidas globalmente lo que indican es que hay una posibilidad histórica de revalidar el ayuntamiento con la que para mí ha sido la mejor alcaldesa de la democracia en Madrid, que es Manuela Carmena, y en segundo lugar de conseguir un vuelco histórico después de 25 años en el gobierno regional. Creo que hay una posibilidad histórica, que esa posibilidad la va a decidir la movilización electoral y creo que va a estar muy ajustado. Creo que tenemos muchas posibilidades, pero creo que va a estar extraordinariamente ajustado, lo que hace absolutamente imprescindible el voto de cada madrileño. Ahora, creo que no va a depender del número de papeletas. Si miran ustedes las encuestas, hace un mes ninguna encuesta decía que fuera posible el cambio político en la Comunidad de Madrid. Y hoy todas indican que está al alcance de la mano. De hecho, en las elecciones generales, el bloque, yo creo que llamarlo conservador es un piropo inmerecido. El bloque reaccionario en las elecciones generales ganó en votos en Madrid. Y resulta que desde hace un mes, desde que empezó la campaña electoral y desde que nosotros empezamos a hacer nuestro trabajo, todas las encuestas dicen que es posible. Así que creo que efectivamente es posible. Un asunto distinto es el de la Ciudad de Madrid. En la Ciudad de Madrid, todas las encuestas están diciendo una cosa por demás muy obvia. La única posibilidad de que Manuela Carmena siga al frente de la Alcaldía de Madrid es votar por Manuela Carmena. Andrea Sánchez, de La Sexta, dice: ¿qué le parecería que el Congreso suspendiera a los diputados catalanes presos? Miren ustedes, yo creo mucho y soy un firme defensor de la separación de poderes. Así que hay que esperar a que la justicia diga su palabra, que es lo que le toca. Se tiene que pronunciar la justicia. El legislativo ahí tiene que respetar los plazos de la justicia. Javier Castro Villacañas, de El Mundo,
decía un autor en Hegemonía y Socialismo que el populismo es un modo para construir lo político. ¿Cómo encaja usted... ¿Para construir, perdón? Lo político. Ah. Dice, ¿cómo encaja usted su reivindicación del patriotismo con la defensa del derecho a decidir, derecho a la independencia, que podría suponer la desaparición de España? ¿Es el patriotismo un instrumento para alcanzar la hegemonía y el poder político exclusivamente? No he entendido mucho el intento de premisa teórica con la relación de eso con la pregunta. Por lo que tiene que ver con la pregunta, que España es un país diverso en el que conviven diferentes identidades es algo que me parece evidente. No hay más que ver, por ejemplo, los resultados electorales. Eso es un dato con el que tenemos que lidiar con la capacidad de diálogo y entendimiento. Con eso no se lidia exclusivamente a base del Código Penal. El Código Penal sirve para sancionar, para ayudarnos en unas conductas. Para los problemas de posiciones diferentes o de opiniones diferentes está el acuerdo político. Yo creo que la base de la convivencia en España, que es mi país, tiene que ser el diálogo y el convencimiento. Y me preguntaba usted, ¿para qué sirve el patriotismo? El patriotismo sirve para cuidarnos. Para mí el patriotismo es una idea cívica de que lo que le pasa al de al lado, aunque no le conozcas, te pasa a ti. Es una idea de comunidad compartida, no por apellidos, no por sangre, no por tierra, por voluntad de cuidarnos. Para mí el patriotismo es esa idea de que lo que le pasa a un español en cualquier otra parte del país, incluso si no le conozco, por supuesto, incluso si vota otra cosa, también me está pasando a mí. Y que, por tanto, hay que cuidarse. Y cuidarse pasa por dotarnos de normas que cumplamos todos, de servicios públicos que aseguren la igualdad de oportunidades y de un proyecto compartido. Creo firmemente que somos más fuertes si encaramos el futuro juntos, no dejando a nadie atrás, que si aquí lo que impera es la ley de la selva o el sálvese quien pueda. Si tienes buenos recursos por familia, te puede ir bien, y si no, oiga, pues suerte en la vida. Para mí el patriotismo es esa idea, digamos, de solidaridad cívica, y lo defiendo siempre. Creo, además, que el progresismo en España lo ha abandonado durante demasiado tiempo y siempre he sido un firme defensor de reivindicar una idea moderna, justa y democrática de España. ¿Usted cree, señor Errejón, que si finalmente hay un gobierno de coalición entre Sánchez y Pablo Iglesias, se promoverá un referéndum en Cataluña? Le confieso que estoy un poco... Claro, entiendan ustedes que me están preguntando por la política nacional a 5 días de que votemos en las elecciones autonómicas. Y tengo poco hueco en la cabeza para la política nacional. Tengo poco hueco en la cabeza casi para lo que sea. Anoche solo fui capaz de ver 10 minutos del último capítulo de Juego de Tronos porque no me aguantaban los ojos. No estoy reservando mucho espacio en la cabeza para la política nacional. Deseo que se promueva y que se conforme un gobierno progresista pronto, y lo deseo. Lo siento si les defrauda la respuesta, pero lo deseo porque le quiero pedir, como presidente de la Comunidad de Madrid, que hay que reinvertir en el Cercanías y en el Renfe para los madrileños, que hay que desbloquear el techo de gasto que el PP bloqueó en el Senado y que ahora se puede desbloquear porque esos son muchos recursos para los madrileños, y que hay que transferir, que el Partido Socialista no se atrevió y yo creo que ahora tiene que atreverse, hay que transferir a los ayuntamientos la competencia para poder regular sobre los precios de los alquileres. Espero poder hacerlo pronto como presidente de la Comunidad de Madrid y espero que haya un gobierno nacional pronto para que nos podamos entender, y no me cabe ninguna duda que nos vamos a entender. Bueno, volvemos a Madrid, aunque le advierto que hay preguntas que le van seguramente a invitar a intervenir sobre la España general. Carmelo Encinas, director de opinión del diario 20 Minutos, le pregunta: ¿superar a Podemos el 26 de mayo puede tener consecuencias en el liderazgo de la formación morada? Y hay otra pregunta de Raquel Rubio, que de alguna manera está conectada. Dice: ¿cree que Pablo Iglesias se conformará con apoyar la investidura de Sánchez o no cejará en su empeño de entrar en el gobierno por su propio interés y por su supervivencia política? Con respecto a la primera, cuando uno se aplica, digamos, a la política concreta, la de transformar las condiciones de vida a la gente, se le desarrolla
un sentido de lo práctico que no quiero perder. Estamos a 5 días de protagonizar un vuelco histórico. Las competiciones entre formaciones políticas o entre siglas me importan menos. Lo que hay que conseguir es una mayoría progresista que ponga orden, que reconstruya la comunidad y que emprenda una transición ecológica de la economía. ¿Cuál sea el orden? Y las encuestas están indicando claramente cuál puede ser el orden, pero eso es claramente secundario. Con respecto a la pregunta de qué hará Pablo Iglesias, se lo tienen que preguntar a Pablo Iglesias. No, ya se lo hemos preguntado recientemente. ¿Eh? Que ya se lo hemos preguntado recientemente. Y esta mañana, me imagino, al entrar en el Congreso, habrá canetazo. Y usted sabe ya precisamente lo que dijo, ¿no? Purificación García dice, ¿cuáles son las acciones que pretende llevar a cabo desde una gestión con talante inclusivo para favorecer la regulación de la medicina integradora y las medicinas tradicionales y complementarias en la Comunidad de Madrid? Y Lidia González le pregunta, si gobierna, ¿se acabaría la colaboración de la sanidad privada con la pública para el mantenimiento de esta? Con respecto a la primera, soy un firme defensor de la sanidad pública y creo que hace falta que la sanidad pública sea quien regule, quien vigile y quien garantice la credibilidad y la confianza que los ciudadanos pueden prestarle a cualquier otro método de diagnóstico o de tratamiento al que quieran acudir. Pero yo quiero que eso lo pueda certificar un profesional de la sanidad pública. Con respecto a la colaboración entre la sanidad pública y la sanidad privada, miren ustedes, soy muy franco. Yo quiero desprivatizar todos los servicios que se han privatizado en la sanidad pública. Quiero recuperarlos para manos públicas porque es más barato, porque es más eficaz y porque proporciona mejor trato al paciente. Esto no es algo que diga yo. Acudí, está aquí Mónica, diputada que ha trabajado con nosotros en materia de sanidad, Mónica García, del lobby de Lo García, que acudimos a la Fiscalía Anticorrupción después de haber conocido un informe de la Cámara de Cuentas. Ese informe de la Cámara de Cuentas decía que la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, tenía informes que le permitían saber que cuando derivaba a un paciente de la pública a la privada nos costaba a todos los madrileños hasta 6 veces más. Estos números no son nuestros, son números que tenía el Gobierno de la Comunidad encima de su mesa según la Cámara de Cuentas. Es decir, que todos pagábamos 6 veces más por ese tratamiento. No era un razonamiento económico, era un razonamiento ideológico. Era un fanatismo ideológico destinado a estrechar y a asfixiar la sanidad pública, con una opacidad en las listas de espera con la que tenemos que acabar garantizando la transparencia. No sabemos por qué se tarda a veces tanto en la lista de espera en los centros públicos y, sin embargo, te derivan siempre con tanta facilidad a los centros privados. No es por eficacia, no es por mejor tratamiento, ni es por precio, es por otra cosa. Y aquí me permiten que se lo diga, es porque ha habido quien ha hecho negocio con la sanidad de todas y de todos. Creo que en algunas cosas hay que ser conservador y con la sanidad pública lo soy. La sanidad pública es un buen invento de nuestros padres y de nuestras madres y no veo por qué hay que tocarlo. Es un buen invento y hay que recuperarlo, hay que blindarlo, hay que recuperar profesionales, hay que volver a invertir y hay que recuperar todos los servicios que han sido privatizados, los sanitarios y los no sanitarios. Me dio mucha envidia cuando el Gobierno valenciano recuperó para todos los valencianos el Hospital de Alsira, haciendo un hospital público. Es lo que aspiro a hacer con la sanidad pública madrileña. Es un buen invento y hay que protegerlo. Lorenzo Costales dice, ¿cuál es la mano que mece la cuna para que hoy OK Diario haya publicado que su padre, como asesor de la universidad, pudo haber influido en que se le diera a usted el cum laude en su tesis doctoral? Esperen. ¿Teme usted juego sucio en la recta final de la campaña? Con respecto a la primera, le invito a leerse mi tesis. Con respecto a la segunda, creo que es una... No temo que haya juego sucio. Es posible que haya quien tenga intereses en embarrar el final de campaña. Creo que es un magnífico indicador, mejor aún que las encuestas, de la posibilidad de gobierno progresista y de cambio en la Comunidad de Madrid en 5 días. Marta Moreno, de la agencia EFE, y su compañera María López dicen, ¿daría más estabilidad a la comunidad un gobierno progresista de coalición? ¿Qué apoyos nuevos cree que ha obtenido usted yendo de la mano de Carmena y dejando atrás Podemos? Con respecto a lo primero,
no quiero que perdamos tiempo ni energías hablando de la fórmula de gobierno, porque lo fundamental es garantizar que todos los madrileños votan y que a nadie le quepa la menor duda. Y esto ha sido una señal de identidad de mi forma de hacer política de siempre. Si hay mayoría progresista en las urnas, va a haber gobierno progresista. Que a nadie le quepa la menor duda. Si hay mayoría progresista en las urnas, hay gobierno progresista. Nos tendremos que poner de acuerdo y lo fundamental es qué cosas queremos hacer. Nos tenemos que poner de acuerdo. Creo que he intentado ser sintético y claro para poner orden, para reconstruir la comunidad y la igualdad de oportunidades y para que la Comunidad de Madrid emprenda la transición ecológica de la economía. Si los votos dan para ello, va a haber un gobierno sin duda. ¿Qué apoyos nuevos he tenido? Todavía no han votado los madrileños. Lo tendrán que decir las urnas, a ver cómo votan. Yo tengo la sensación de que va a ir francamente bien, que nos va a ir francamente bien a Más Madrid y que eso va a permitir, va a ensanchar el bloque y va a permitir que haya gobierno progresista. Y por lo demás lo que he tenido ha sido el honor y el lujo de hacer campaña al lado de la alcaldesa de Madrid, que para mí, ya lo he dicho, es un referente político. Ricardo Martín. Actualmente hay trayectos en Madrid que se hacen en vehículo privado en 35 minutos y en transporte público no baja de hora y media. Por ejemplo, Cuatro Vientos, Canillejas. ¿Qué medidas prevén para solventar ese gran gap que hace para muchos madrileños inviable las opciones de transporte público? Le agradezco la pregunta porque tiene toda la razón. Sobre el transporte público, bueno, parto de una cosa. Todos sabemos que nuestras ciudades, y en ese sentido Madrid es más que una ciudad porque es un área metropolitana, y ahí es necesario que comencemos, espero desde el próximo lunes o desde el próximo domingo, la colaboración entre el Ayuntamiento y la comunidad para un diseño de un plan de movilidad estratégico para el conjunto de la comunidad. No digo ningún secreto si pongo encima de la mesa que nuestras ciudades y nuestras áreas metropolitanas están sometidas a un problema físico. No caben todos los coches. Y, por tanto, el destino o el futuro de la movilidad va a pasar necesariamente por el transporte público. Ahora bien, a la gente hay que ponérselo fácil para que se pueda conectar con la malla de transporte público. Ponérselo fácil en tres sentidos. En uno, y lo he dicho muchas veces, no tiene sentido que yo con esto pueda mirar el estado de mi cuenta corriente, pueda encargar comida o me pueda comprar un libro y con esto no tenga aquí integrada toda la malla de transporte público de la Comunidad de Madrid, desde una moto eléctrica, taxi, la Renfe, el metro, las bicis del Bicimar, la Renfe, la MT, no tiene sentido. No hay por qué hacerlo, digamos, tecnológicamente lo podríamos garantizar ya. Y además eso nos permitiría tener datos en tiempo real de cómo se desplazan los madrileños, de qué servicios usan y de dónde nos podemos adelantar a las demandas que van creciendo para que no haya tapones, para que no haya colapsos. Pero junto con eso, facilitar la información y facilitar el pago, hace falta una tercera cosa. Tenemos que construir 8 intercambiadores que te conecten con el conjunto de la red de transporte público de la Comunidad de Madrid a la entrada de la Ciudad de Madrid. Uno en cada una de las grandes autovías, uno en la carretera de Toledo, en la A42, y uno en la M605, en la carretera de Colmenar. ¿Para qué? Para que tengan parkings disuasorios que te permitan dejar el coche y que te permitan conectarte a partir de ahí con la red de transporte público. Si no, para muchas familias, la dificultad, para muchas personas que vienen a Madrid a trabajar, la dificultad es de llegar hasta la red de transporte público. Y eso lo tenemos que facilitar. Pero les hago también una reflexión de largo recorrido. Una parte de la movilidad en la Comunidad de Madrid va a pasar porque seamos capaces de generar empleo en todas las ciudades de la Comunidad de Madrid y en particular en el cinturón sur de la Comunidad de Madrid. No tiene sentido y no es viable que todo el mundo tenga que desplazarse y tenga que trabajar en Madrid. Creo que el desarrollo de las nuevas tecnologías nos van permitiendo adaptaciones que permitan que las ciudades que nos rodean no sean solo ciudades dormitorios, sino que sean ciudades donde haya empleo y que sean ciudades donde hay vida, donde hay cultura, donde que no son solo sitios donde la gente va a dormir. Eso no es solo una necesidad, digamos, social o económica, es también una necesidad para el transporte y para la movilidad. Es muy difícil planificar la movilidad en una región en la que todo el mundo acude, quiere entrar a Madrid a la misma hora y todo el mundo quiere salir a la misma hora. Una parte de la política, cuando hablamos de transición ecológica, tiene que ver también con la distribución en el espacio de la estructura económica y de la estructura productiva en Madrid. Eso pasa por tener un plan que recupere un poco la estructura comarcal. Yo creo que la Comunidad de Madrid ha tenido un olvido sistemático para el conjunto de las comarcas y de los municipios de la Comunidad de Madrid y se ha centrado solo en el centro.
Bueno, pues hay que gobernar para el conjunto de la Comunidad de Madrid y eso no solo es bueno para los habitantes de esos municipios, es que también es bueno, yo soy vecino de la Ciudad de Madrid, también es bueno para los vecinos de la Ciudad de Madrid. Va a ser muy difícil en el futuro planificar el transporte si no planificamos también una distribución de la estructura económica en el espacio, ¿no? Santiago Álvarez Barón le pregunta si están ustedes a favor de incluir a las víctimas de parejas homosexuales y, por ende, del colectivo LGTBI en una ley de violencia de género en Madrid. Gracias por la pregunta. Yo creo que hay que estudiar en detalle todos los casos, pero creo que hay que centrarse, en primer lugar, en el caso, en lo más acuciante, en lo que más está pasando. Y no entiendo los paños calientes o la voluntad de escatimar o de que no afrontemos lo fundamental. En España y en la Comunidad de Madrid se asesinan sistemáticamente mujeres. Y, por tanto, yo pediría o quiero hacer un esfuerzo, si soy presidente de la Comunidad de Madrid, para que ese sea nuestro primer objetivo. No ponernos a cuestionar al feminismo, a las mujeres, los derechos de los LGTBI. Miren ustedes, si el problema es relativamente sencillo, aunque difícil de atajar, pero es sencillo. En España y en Madrid se asesina